Darren Aronofsky es de esos realizadores divisorios y polémicos. No polémico al nivel de Gaspar Noé, creo que es imposible llegar a ese nivel. No obstante, ambos comparten similitudes, un estilo y una dirección no apto para cardíacos y conservadores, explícito, erótico, provocador, transgresor, mostrando el lado más íntimo y más oculto del ser humano, ese que no se explora en el ámbito comercial o, en todo caso, se hace de manera muy superficial, llevando tanto a sus personajes como al espectador por un sendero de ansiedad, de incomodidad y de tensión constante, sumado al uso de cámara en mano, una hermosa cinematografía, actuaciones buenas y en ocasiones perfectas y una buena música. Te podrán gustar o no sus obras, pero como mínimo vivirás una experiencia única, lo que los ha hecho poseedores de una reputación de controversiales, de transgresores, pero también de pretenciosos. Personalmente soy más apegado a Noé, cuya filmografía verdaderamente ha logrado fastidiarme como ningún otro realizador y hacerme girar la mirada hacia otro lado. En un futuro video hablaré más a fondo sobre él. Volviendo a Aronofsky, Requiem for a Dream, Pi, The Wrestler, The Black Swan, son sus producciones consensualmente más aclamadas y las que le han hecho ganar la reputación que tiene. Incómodas, trágicas, de horror psicológico, reflejando las consecuencias de la ambición humana, todo por una pelea mortal más, por el rol protagónico de tu vida, o por un momento de felicidad. Como mención honorífica se encuentra su versión de Batman, inspirado en el cómic Year One de Frank Miller, un Batman que iba a ser mucho más oscuro, en palabras del mismo escritor, capaz de torturar, a comparación de la de él, el cual a Aronofsky le parecía demasiado bueno, un reinicio, o mejor dicho, una reinvención del murciélago, que sin duda alguna hubiera cambiado lo que hoy conocemos como el cine de superhéroes. Solo queda imaginarnos eso, y en cómo este Batman hubiera seguido la línea artística de Aronofsky, un personaje problemático, con trastornos mentales y autodestructivo, con tal de cumplir su objetivo. La década del 2010, sin embargo, fue la más divisoria para su carrera, con producciones como Noé y Madre, en donde trata la temática y simbología religiosa. Probablemente las más complejas de ver porque pueden llegar a ser confusas, las más experimentales, las más personales y con demasiadas libertades creativas que te pueden sacar de la realidad ficticia, al punto que el mismo Aronofsky tuvo que explicar el significado de madre, por ejemplo, en donde hace una alegoría demasiado libre y personal, como ya dije, de la Biblia. En resumen, son de esas películas que difícilmente digas que es tu favorita, y que después de un primer visionado tengas interés en hacerlo de nuevo. Personalmente tampoco es mi director favorito. Lo que sí es un hecho es que esta última producción fue un fracaso, lo cual ya se podía inferir tomando en cuenta su estreno en cines convencionales o mainstream, y una historia para nada hecha para el público general. Encontrar un balance entre encontrar una narrativa personal y cautivadora para las grandes masas es complicado, y solo pocos directores logran hacerlo. En el caso de Aronofsky no lo veo alejado del ámbito independiente y manejando o dirigiendo blockbusters o superproducciones, a comparación de Matt Reeves, por ejemplo. Lo más cercano han sido Black Swan y Madre, cintas de mediano presupuesto, como él mismo las cataloga, no porque no sea capaz, hay algunos que no, sino porque al estar sujeto a una historia de mayor presupuesto, está sujeto también a una mayor rentabilidad, por lo que la libertad creativa y la historia que se desea contar se verá afectada en pos de una exitosa y masiva recaudación. Un ejemplo reciente de esto es The Northman, del cual ya hablé en un video, y tuvieron que pasar 6 años para ver en pantalla grande de nuevo una obra suya, una obra llamada The Whale. These assignments don't matter. This course doesn't matter. College doesn't matter. These amazing, honest things that you wrote, they matter. Una vez más, Aronofsky lleva al límite de la capacidad y tolerancia humana a su protagonista, física y mentalmente, al punto de autodestruirse, si con eso logra su objetivo y se olvida de sus problemas por unos escasos momentos. En esta ocasión, dicha representación es manifestada o toma como avatar la obesidad mórbida. The Whale o La ballena narra la vida de Charlie, interpretado fenomenalmente por Brendan Fraser, un profesor con sobrepeso, recluido y enclaustrado en su hogar, muy lejos de todo contacto de civilización, y de un optimismo y positivismo que podría considerarse hipócrita, pues es alguien que trata de hacerle ver a otros el lado bueno positivo de ellos y de la vida, en pos de que sean mejores personas, una filosofía unilateral, y que, sin embargo, no es aplicada por él mismo, para sí mismo, pues se autodestruye siendo consciente y comprometido de su final trágico, que pide y predica sinceridad y transparencia a otros, mientras él no lo es ni siquiera con sus propios alumnos. Es alguien sumergido en la depresión y en la desesperanza absoluta, por la muerte de alguien a quien amó y por quien dejó a su familia de lado. La única conexión íntima y verdadera con la realidad es en un principio su amiga Liz, quien vela por su salud, mientras que a la par coopera y lo acerca más a su autodestrucción.
En cierta forma es entendible, es muy difícil hacer que alguien cambie, que deje un mal hábito o una adicción en caso extremo de tantos años de la noche a la mañana, incluso cuando las consecuencias y los efectos de su estilo de vida estén ante sus ojos. A este punto Lee solo quiere que muera tranquilo, que viva sus últimos días sin ser perturbado, sea por un familiar problemático o por lo que son para ella creencias y ayudas espirituales o motivacionales inútiles, representados respectivamente en su hija de personalidad compleja, Ellie, interpretada por Sadie Sink, y un joven misionero llamado Thomas, interpretado por el niño de Iron Man 3, que cree poder curarlo, mejor dicho, salvarlo bajo sus propios métodos, mientras que a la par Charlie busca todo lo opuesto, busca reencontrarse con su hija, obtener su perdón, sanar su relación con ella y sanarla, para así saber que antes de irse de este mundo hizo algo bueno en su vida, por lo que está dispuesto a aceptar los maltratos de Ellie, tratando de verle el lado positivo o rescatable, y pese a ciertos momentos de debilidad no se rendirá con ella. No obstante, conforme avanza la cinta, dicha película nos revela el background de sus personajes, quienes son lo mejor de la cinta, erradicando toda percepción o rastro maniqueísta en ellos. Ninguno es santo ni maldad pura, sino una constitución de matices, como el ser humano, haciéndolos complejos y empatizables, seres con dudas, con problemas, con un pasado difícil o experiencia traumática que determinan o influencian su razón de ser y de actuar, que intenta subsanar sus errores, a veces teniendo éxito, a veces no. Ellie es insoportable, y con rasgos psicópatas o problemas mentales como mínimo para matar animales, pero se puede entender por una familia disfuncional, una familia en la que Charlie como figura paterna estuvo ausente al dejarla por un joven amante, el cual, según él, amó, pero si hubiera tenido la oportunidad de vivir más tiempo, probablemente dicho amor hubiera resultado en una relación pasajera o una aventura, nunca lo sabremos. Y su filosofía optimista o positiva con otros probablemente se deba a su culpa por enmendar las cosas, lo que no pudo hacer con él y con quien, como lo menciona ella, intenta pretender ser un padre para ella como si nada después de años de ausencia. De la misma manera con Liz y Thomas, no justificas ni apoyas cómo actúan, pero puedes entender por qué lo hacen y por qué tomaron las decisiones que tomaron. Todos los personajes están constituidos de contradicciones, de grises, de matices, otorgándole un verdadero peso dramático a sus interacciones, a sus conflictos y principalmente a su secuencia final. La mayor prueba de todo lo mencionado, una secuencia poderosa, emotiva, lacrimógena. Cualquier adjetivo derivado que desees calza perfectamente. Entre todos ellos también estaría el calificativo de claustrofóbica, no solo por la composición espacial, abarrotado de muebles, que solo dificulta más la movilidad libre de Charlie, sino por el uso del ratio de 3/4, y el hecho de que toda la historia suceda dentro de esas 4 paredes, transmitiéndonos su status quo de soledad, de incomodidad, de encierro en la que él se siente y se mantiene, sobrellevándolo con el autoplacer sexual y la comida, un status quo que se verá afectado por su propia hija, quien lo obligará a moverse por sí mismo sin depender de algún objeto, con un primer intento fallido pero que será la anticipación del final de la historia, el final del arco del protagonista, consiguiendo levantarse por cuenta propia y reconciliarse con su primogénita, también con el desarrollo de esta última, logrando ayudar a Alien, al menos de forma clara, a diferencia de con Thomas en donde no queda claro su intención, en este caso su padre a través de su propio ensayo, lo que era la única reminiscencia, recuerdo o evidencia de ella para él, y a la vez de su lado más sincero, más real y más puro, siendo este manuscrito sobre la ballena y la novela de Moby Dick una alegoría a ambos personajes. Me explayaría en esto, pero hay videos que lo explican mejor. Con esa última mirada entre ambos y siendo el rostro de Ellie, lo último que vio nuestro protagonista antes de morir, ambos rostros iluminados por primera vez en todo el largometraje, de una fuente de luz en clave alta proveniente de la puerta abierta, de la libertad, de la esperanza. Este final es el punto clímax del último acto, sumado a su montaje, a la música increchendo, le da una intensidad dramática sin igual, la más poderosa y me atrevería a decir, la más positiva de la filmografía de su realizador, aunque él no las catalogue de esa manera. El espectador, quizá entre lágrimas, se siente más que satisfecho por la forma en cómo se cerró la historia y sus arcos. A estas alturas es conocida la vida pública de Brendan Fraser, constituida de éxitos y de papeles icónicos que marcaron generaciones y personas, incluyéndome, pero también de tragedias personales, y una carrera que ya se consideraba en declive, por no decir ya muerta. Aquí tampoco entraré en detalles porque ya hay decenas de videos que ya se encargaron de ello, y que probablemente ya han visto. No obstante, es extraordinario ver el renacimiento de un personaje así. Poniéndome romántico, ver renacer un héroe de tu infancia o ver una historia de retorno, de renacimiento o de redención, en la que tienes una oportunidad para volver a brillar, y en la que todo tu esfuerzo tras largos años, al fin serán recompensados. Eso es The Whale, una historia de redención, no solo para sus personajes sino para sus protagonistas, no solo para Charlie y su hija, sino para su realizador, quien ha demostrado
con más conciencia y experiencia, que no ha perdido el toque y sigue siendo capaz de conmover, de incomodar, de seguir llegando al espectador con su estilo característico. Y para Brendan Fraser, quien tuvo la oportunidad para volver al ruedo, y vaya que de gran manera. Desde aquí solo nos queda esperar y estar al pendiente de sus futuros proyectos. Felicidades, Brendan.